Todo se sabe. Está con nosotros Iván La Negra, secretario de Asociación Civil Transparencia. Iván, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo está? Varios temas con relación a, por ejemplo, la encuesta que revela Ipsos y nuevamente a la baja las cifras de la desaprobación, tanto ejecutivo como legislativo. ¿Cómo podría ir no solo los siguientes meses, sino el comportamiento de la ciudadanía en general con relación a sus autoridades de representación? Presidenta, ministros, congresistas. Buenas noches. Sí, buenas noches. Bueno, en realidad son cifras, para empezar, consistentes con otras encuestas que ya habíamos visto. Segundo, que, digamos, más que una caída, es una suerte de movimiento muy pequeño que diría por lo menos que hay un estancamiento, es decir, que no hay un cambio importante en las cifras. Pero lo tercero, y creo que es el dato más importante, es que a diferencia de otros momentos en donde la presencia de una situación de desastre termina generando cierto apoyo a la presidencia o al gobierno, porque tiene que atender la emergencia y porque se muestra como muy proactivo respecto a la necesidad de acciones rápidas. En este caso, eso no ha pasado. Es decir, por ejemplo, en el año 2017, cuando estaba en el gobierno Pedro Pablo Kuczynski, él tenía una aprobación cerca del 35% aproximadamente. Dina Boluarte tiene ahora 17% nada más. Pero cuando ocurrió la situación del niño costero de ese año, pues por la acción que tuvo el gobierno, subieron 10 puntos. O sea, pasaron a casi 45%. Entonces, ¿y por qué no ha sucedido, digamos, si hemos tenido ciclón Yaku, si tenemos proyecciones de lluvias que van hasta julio, si tenemos Lambayeque y Piura con inundaciones, con casas afectadas, ¿por qué no se refleja esa, o si el panorama es muy parecido a lo que sucedió con PPK, ¿por qué en esta ocasión no se refleja en las encuestas eso? Bueno, creo que hay dos razones, ¿no? Uno, que las encuestas mismas que se han venido haciendo muestran que hay una evaluación negativa respecto de cómo ha sido la gestión del gobierno frente a la emergencia. O sea, que sienten que ha actuado muy lento, que no ha sido efectivo, que no ha estado presente, ¿no? Pero por otro lado, hay un problema que no tenía el gobierno de Kuczynski, ¿no? Que es que ya tenías un problema serio de baja aprobación, en una situación en la cual el gobierno se percibía como aislado, en una burbuja, digamos, respecto de los actores ciudadanos, de la gente. Entonces, le ha sido muy difícil al gobierno establecer vínculos en donde se muestre como cercano a las personas. Y eso seguramente ha dificultado cualquier tipo de sensación de empatía entre la ciudadanía y el gobierno. El Congreso de la República también es una imagen realmente dañada, no solo porque no tiene la aprobación, no solo por los problemas que se dan dentro del hemiciclo, por los dictámenes que van aprobando y sacando, sino porque la ciudadanía les ha dicho, queremos que se vayan, y las declaraciones o respuestas de ellos son, en muchos de los casos, nosotros hemos sido elegidos hasta el 2026. Sí. Esto también, digamos, sería en parte el mayor factor para que sean jalados en las encuestas. Es uno de los factores, desde luego, ¿no? Bueno, para empezar, digamos, sí es cierto que hemos tenido siempre bajas aprobaciones para nuestros congresos. Ya había un problema casi estructural. Es la tendencia. Una tendencia, pero en realidad este Congreso está llevándolo a niveles aún más bajos, es decir, está jalando las cifras a un dígito, ¿no? Entonces ya cuando, digamos, vemos movimientos, ya son casi, pues, muy cercanos a moverte hacia cifras en donde prácticamente puedes decir casi, ¿no?, que el total del país está desaprobando al Congreso. Y ese problema, como digo, tiene que ver con ese tema estructural, pero también tiene que ver con decisiones específicas que ha tomado este Congreso. Y creo que la más relevante es la manera en la cual se ha dado la espalda a muchos problemas, no solamente el tema de la atención de esta agenda política vinculada con las elecciones. Y hago un resumen de lo que refleja esta encuesta de Ipsos. Desaprobación de Dina Boluarte, de la presidenta de la República, 76%. No está de acuerdo en el desempeño de su gestión. Alberto Taro, la jefe del gabinete de ministros, está desaprobado con un 68%. Presidente del Congreso de la República, José Williams, 62%. Alcalde de Lima, que tiene una función reciente, acaba de iniciar, ha pasado de un 48% de aceptación a un 44% de aceptación. Sí. Es decir, en un periodo muy corto ha bajado 4 puntos. Sí. La mirada en general hacia nuestros funcionarios, nuestros representantes, las autoridades, va a continuar así y en todo caso, o por lo menos esa es la tendencia según lo que dicen y vemos, ¿cómo podríamos llegar al 2026? Muy complicado, ¿no? Quizá una de las cosas que uno esperaría, y no de ahora, sino de hace ya buen tiempo, es que ante ese tipo de
de claros indicadores respecto al rumbo a tomar, hubiera habido correcciones, ¿no? Tanto en el Ejecutivo como en el Congreso, ¿no? Pero pareciera que desde su punto de vista estas encuestas no son importantes, que en realidad son simplemente opiniones de la gente, pero que no van a implicar ninguna acción real que pueda afectarlos. Que mientras tengan el control de las decisiones, esto no es relevante. ¿La preocupación de la ciudadanía está realmente centrada en las crisis políticas? En varias cosas, pero la crisis política hay que entenderlo, y en particular en la necesidad de elecciones, he visto más como una suerte de válvula que alivie la presión del malestar ciudadano. Claro, pero si hacemos una especie de lista de preocupaciones o de intereses de parte de la ciudadanía, ¿cuáles serían los que le siguen a la crisis política? Bueno, yo creo que el malestar vinculado con la atención de los temas económicos siempre ha sido muy importante, ¿no? Y creo que hay un golpe que viene desde la pandemia y que en el Perú todavía no se ha recuperado, ¿no? Y entonces, si la situación además se agrava como consecuencia de malas decisiones frente a cosas como los desastres, creo que el malestar va a seguir creciendo. ¿Cómo podría tomar la ciudadanía, Iván, esta ratificación de 36 meses de prisión preventiva dictada en contra del expresidente Pedro Castillo, investigado por presunto delito de organización criminal, que informó hoy la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema? ¿Podría reflejarse en la población de qué forma? Pero es que, al contrario de lo que muchos creen, en realidad el poder del expresidente, en particular su influencia sobre las movilizaciones, es limitada, ¿no? Porque si fuera de verdad tener tanta capacidad para movilizar a las personas, digamos, ante cosas como esta, originaría efectivamente una reacción muy importante, ¿no? Pero lo más probable es que no ocurra eso, porque en realidad, digamos, el malestar va más allá del tema de lo que pasó con el expresidente, ¿no? Yo creo que para muchas personas es claro de que tuvo un mal gobierno. Creo que para mucha gente es claro de que, recordarás las encuestas en esa época, ¿no? Era una minoría, era más la aprobación que la que hay ahora, pero era igual una minoría la que aprobaba al expresidente. Y creo que también para una gran cantidad de la población es claro de que hubo un intento de subvertir el orden, ¿no?, democrático, ¿no? Y que fracasó, sin duda, pero creo que el malestar está más por el lado de qué cosa pasó después, más que la situación con el expresidente. Una de las cosas que responde la presidenta Dina Boluarte, o por lo menos de los argumentos que se ha escuchado, es que todo lo que está saliendo en estos momentos relacionado a, por ejemplo, las declaraciones e información que estaría brindando Henry Chemabucuro, ex asesor de Palacio de Gobierno, o su ex asistente, la señora Maritza Sáenz, estarían relacionados con un orquestado que vendría desde la DIROES. Ella lo ha dicho de esa manera. ¿Cuánto le suman, digamos, a la mandataria este tipo de respuestas? Y además una comunicación ahora que se hace en respuestas vía Twitter. Ya no la vemos en un diálogo tan frecuente o tan cercano, por ejemplo, con los medios de comunicación como fue en un inicio. Pero es que en realidad yo creo que sería un suicidio porque, digamos, si esa fuera entre comillas, estrategia, ¿no? Porque las acusaciones que están ligadas al trabajo de este señor tienen que ver con su trabajo cuando era parte del gobierno del expresidente Castillo. Y si empezamos además a ver el tema de la campaña era de Perú Libre y del presidente Castillo, que incluía desde luego dentro de la fórmula a la vicepresidenta. Entonces, digamos, estarías dándole más elementos a la Fiscalía. De hecho, es lo que está pasando para establecer nuevas evidencias que muestren que se cometieron delitos durante la campaña. Y eso toca al presidente, a la vicepresidenta y a Perú Libre. Perfecto. Muchas gracias. Iván Lanegra, secretario de la Asociación Civil Transparencia, por estar con nosotros esta noche.